que más me gusta de ese país. Bueno, ¿qué decirle? La tercera cosa que más me gusta de ese país es la cocina. Ustedes no se pueden creer cuántos platos tan lindos. Ese país es el Very Vegan Food Country. Very Vegan Food Country. Este es el nombre que, bueno, yo no sé si se lo han dado, que le doy yo, porque allí ustedes saben que en la cultura musulmana no se puede comer, encontrarán poca carne de mayales, pero no las van a extrañar, porque la variedad de platos, de condimentos, especias, pero no especias como perder a veces cuando uno dice, no come demasiado especiado, no, es una alimentación very clean. Aparte, claramente están sus cosas, sus procesos y sus dulces y sus cosas que son un poquito matoncitos, como dicen los italianos, un poquito bien dulces, ¿no? Como es en la cultura también de Latinoamérica, esos dulces bien empalagosos y bien llenos de miel y de cosas, como el ejemplo el baklava, que es mi dulce preferido en absoluto, y mi vecina, como han visto en los videos, me lo trae siempre, porque bueno, de ahí no se pasa, ahora no, porque ahora estoy en dieta y no se puede, ahora hay que estar verdaderamente enfocado en la dieta, porque si no, es mucho con demasiado, pero el baklava es riquísimo. Platos como, mi plato preferido, vamos a comenzar el borek, que más atrás le dejaré el video que lo hicimos con mi vecina turca. Lo hicimos este septiembre, lo hicimos cuando yo regresé de la Turquía. Y entonces le voy a dejar el video porque teníamos que hacerlo en Navidad, pero no tuve tiempo y no pudimos hacerlo. Pero ella siempre, soy yo la que no puedo, porque ella me dice, ¿cuándo lo vamos a hacer? Su esposo me dice, bueno, ¿cuándo vamos a venir a hacer el borek? El borek, y los otros días lo hizo en su casa porque ella se dio cuenta que yo soy un caso perdido y me lo trajo. Ahora después le pongo la foto, yo creo que ya lo puse en un video. Pero eso, me trajo el borek hecho esta vez me lo hizo con porro y pilaf. Porro es una verdura que es como si fuera un cebollino, el cebollino, un arroz no, usted no se puede creer. Lo hizo también con el huevo. La primera vez donde vengo el vídeo lo hicimos con la carne, porque yo lo había probado con la carne, met, me parece que se llama en turco, met, la carne, o et. Y nada, y me gustaba con la carne, pero quiero decir que con la verdura es todavía más rico, el borek. Después están le kofte. Adoro le kofte, aunque son un poquito porque son fritas. Es una especie de albóndiga, así, riquísima, pero riquísima, porque es que ellos no le echan la carne molida, le hacen un empaste y una cosa que están ahí a masajearle y eso, y todos los ingredientes son naturales y todas las cosas. El pilaf, que es simple, el arroz, no existe. El pilaf turco es otra cosa. El pilaf con el pollo, usted no se puede imaginar qué ricura es eso es riquísimo. Después los dulces como el lokum también, que son las delicias turcas, son muy ricos. Los dulces verdaderamente son, los helados, me recuerdo en Selcho, cuando fui a Éfeso, al final de Éfeso hay como un bazar así, y antes de llegar al bazar hay una heladería donde había una cubana. Fíjense lo que es la vida, que estaba allí de tiendera trabajando. Y entonces yo me tomé un helado, una bolita de helado, porque fui sola yo a Éfeso. Y entonces me tomé una bolita de helado y digo, pero ¿y esto qué cosa es? Me parecía el helado de nosotros de Cuba, de antes, de Copelia, de hace 30 años, 35 años atrás. Bien, ese helado de fresa era fenomenal, riquísimo. Y de ahí me comí como 5 bolas. Había una pareja que hice amistad con una pareja, me recuerdo, de franceses, o era francés su esposo, y con una familia y con el hijo. Y me decían, pero, ¿y tú? Y yo y la mujer después. Es riquísimo, superbo, come dicono i francesi. Bueno, vamos a seguir para allá. Nada, encuentran gran variedad de cómo cocinan ellos el cordero. No lo cocina ninguna en la vida, porque yo he probado, tengo unos amigos aquí en Italia que tienen unos amigos marroquinos y mi esposo también, y hemos ido, que ellos son los máximos a cocinar la carne de carnero, ¿no? Bueno, esas costillas de carnero hechas al momento, no es como nosotros. Yo cuando tengo que hacer el carnero, tengo que ponerlo a adobar y tengo que dejarlo 2 o 3 días y ponlo en leche y ponlo con
con el romero, con el arroz María, con todo el angilado ese. No, ellos se cogen el cordero así fresco. Yo no sé, que le echan una cantidad de especies, chucu, 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 como cocinan ellos, tiqui, 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 y lo tiran para adentro. Y eso sale que es una maravilla, riquísimo. Ya, me encanta. Bien, otra cosa que les voy a hablar por lo que resguarda las frutas y los jugos naturales. Mi pasión desde que fui a Denizli, aparte que en Istambul también, en toda la Turquía, el fruto nacional, al puesto de la manzana, de la mela, como digo yo, tienen que la mela grana, o el pomegranado o la granada para nosotros, que es ese fruto maravilloso, que se parece al fruto del amor, no sé, vaya. Y entonces, esa fruta, así, sangandongos, grandísimos, enormes, riquísimos, dulcísimos. Ese jugo es una potencia de lo que podemos decir antiedad. Usted se toma un jugo de melagrana así, batido, hecho, el que sale de su jugo, no el de pomito que tiene una pila de conservantes, no, y que cuesta carísimo, porque creo que cuesta casi como 90 euros, no sé si el litro, no entendí bien, porque fui a informarme un poco, pero ahora no me recuerdo bien, pero yo dije, ¿pero y qué es eso? Allí, mis amores, un vaso así, bien sangandongo, hecho al momento, dulce, que es una potencia por lo que resguarda antioxidantes, lleno de antocianos y de todas las cosas que no le voy a decir ahora a usted, que no lo voy a aburrir, que para la piel y para el cuerpo es como una purga, porque cuando usted se toma 4 jugos de eso, le sale hasta la gandinga, porque eso tiene tremendo poder y el cuerpo asimila toda la vez y después se lleva todo lo malo que está en el cuerpo, créanme. Bueno, yo nada más que quisiera estar ahora en este momento ahí, que nada más que puedo tomar, vaya que estoy a dieta así como haciendo esta dieta, ¿cómo se llama? Este ayuno que estoy haciendo, fuertísimo. Yo quisiera nada más que estar en Turquía, no solo por eso, pero nada más que quisiera estar allí, porque eso te limpia con esas frutas y esas verduras que tiene. Bien, no lo voy a aburrir más. Este jugo cuesta 60 centésimos, se me había olvidado decir, 60 centésimos de euros, en cerca 3 liras turcas. Nada. Yo creo que yo hice el pieno en Denizli. Cuando mi esposo se enfermó, creo que cogió hasta el virus allí porque tenía el virus en uno de los viajes que fuimos. Y yo estaba sola para donde quiera. Y entonces, comiendo kebab, tomando efes y jugo de melograno todo el día, allí en el banquito, los 3 banquitos que habían en Pamukkale, todo el mundo me conocía, día y noche sentada, oyéndole la tertulia a toda aquella gente turca, que yo no entendía nada, porque no entendía nada, pero usted no se puede imaginar, me recuerdo, yo tengo una foto que la voy a poner ahora, una foto que yo estoy con un short, que estoy sentada, yo no sé si tengo la foto con un señor en una estación de tren, me pasó 1 hora hablando, yo entendí algunas cosas, él me contó la vida entera de él, bueno, y para pasar de ese argumento, para decirle, voy a pasar al penúltimo argumento por el cual ese país me encantó y que estoy segura y que espero un día de poder dejar mis huesos allí, que me entierren ahí, para sacarme ahí van a pasar trabajo, porque bueno, ustedes saben que las cosas de la vida dan muchas vueltas, pero a mí me parece que de ahí no van a sacar, porque bueno, me van a construir una tumba, un monumento a mí, cuando yo empiece a conocer de verdad el idioma, y verdaderamente empiece a viajar por todo aquel país, ¿quién me va a agarrar a mí? A mí no me va a agarrar nadie. Me lo abro, Dios mediante, ese Dios tan grande y todas las energías astrales que hay, que me ayuden a poder cumplir lo que tengo en este meloncito loco que tengo. Bueno, entonces, nada. Como les digo, eso era para pasar al otro argumento. Fíjate cómo estoy, que me están viendo con la cabeza y con los ojos que no estoy aquí. Y entonces,
Nada, para pasar al otro argumento, al cuarto y penúltimo argumento, ¿por qué me gusta ese país? Porque me encanta su gente, la energía que tienen esas personas, lo servicial, ustedes no se pueden imaginar, no existe país, no existe país. Dicen que Bali, dicen que la Tailandia, dicen que, ¿cómo se llama esto? Ay, Filipinas, porque Bali está un poco caótico, me han dicho otro youtuber que conocí que dice que Bali, él iba siempre a Bali, ahora cambiaron y van a Filipinas, porque Filipinas dicen, bueno, yo he visto lugares maravillosos, el mar ahí y la foresta y todo eso, precioso, y sobre todo lo servicial de las personas. Pero yo creo que esa ánima que tienen las personas turcas y también he conocido. Y aquí voy a desfatar un tema, las personas musulmanas, he conocido personas exquisitas, vamos a dejar eso que la religión no es así, vamos a saber que todo es un espacio y en un momento en el mundo. En base a la energía que usted trae y a cómo se comporta, la vida se comportará con usted. Tenemos que ver también cómo, primero, vamos a mirarnos en el espejo y después vamos a decir, bueno, aquel es malo, no, que aquellos son. Vamos primero a hacernos un análisis que no somos tan buenos, ni tan ni tan ayudadores, ni tan verdaderos, ni tan como el agua puros. Entonces, antes de criticar y hablar de ciertas cosas, yo en ese tema no quiero entrar en el tema religioso, pero quiero decirles que cuando aprofundiré, porque siendo una persona inteligente, y creo que hay muchas personas inteligentes que andan por aquí y que pueden escuchar, y las personas inteligentes cambian de opinión, y sobre todo la cosa más importante es el sonriso. Cuando usted llega a un lugar donde la gente está con un sonriso a 40, aunque tenga 40 varas de hambre, porque mientras más pobre, más te sonríen y más son un servicial. No, ¿tú me entiendes? Y además de eso, el servicio. Una persona que a lo mejor tiene tremendo lujo en su cuerpo, que no tiene necesidad, te ve en una cosa, bueno, servicial. Anécdota real que me pasó a nosotros. Salimos el primer día que llegamos a Estambul, ¿no? Estábamos en un hotel 5 estrellas, en un lugar muy lindo. La primera vez que fui, hice 3 días, estaba mirando, fíjense la locura de nosotros, que pagamos, no les digo, por un hotel 5 estrellas, porque digo, bueno, como yo voy a llegar a un lugar lleno de preconceptos, que la gente, no, que el hotel, si usted no coge un 5, miren lo que me decían a mí antes de salir, si usted no coge un 5 estrellas, usted se va a arrepentir, porque los hoteles, si no son 5 estrellas, ya estaban a estar sucios. Caballero, me he gastado una cantidad de dinero por gusto. Fuimos a un hotel 5 estrellas y después cambiamos. Y menos mal, porque yo soy una persona precavida que nada más que reservé 3 días. Tenía unos deseos de irme ya de ese 5 estrellas, con piscina, ni subí al último piso a ver la piscina. Se dan de cuenta, pero las personas que nos atendieron eran fenomenales, quiero decirlo. Y los desayunos que se papó mi esposo, porque él sí, ya tú sabes, le gusta la jala. Y entonces, eso fue, que no les digo, y él por una parte, bueno, compensa. Bueno, saliendo, para no cansarlos mucho, saliendo del hotel, rápido, íbamos, yo quería ir en el centro de Estambul, como siempre, a conocer. Nosotros estábamos en Beyoğlu, en la parte de Beyoğlu, una de las partes más, ya tú sabes. Y entonces fuimos y quería ir a Sultanahmet, al Kapalikarsi, de la otra parte de la ciudad. Salgo caminando con eso, que yo siempre ando con la ruta, y casi ya estaba por la calle justa. Y entonces, como ustedes saben, Estambul es, no, que salgo de aquí, que es planura, y ¡fum! Tengo que bajar tremendas escaleras. Y un tremendo lomero, para que ustedes no se vayan a creer que eso es nada más que, si quieren andar la van ahí, atrécense bien con zapatos, porque los tenis que yo llevé, que eran Saucony, se me jodieron que más nunca de la caminata que hice. Y aquí todo, porque para conocer y para ver bien las cosas, ya ustedes saben, hay que caminar, aunque nosotros después fuimos con la máquina y todo, pero ahí con la máquina no existe, tienen que dejar porque el tráfico en ese Estambul es terrible. El único que pudo entrar ahí en Estambul fue mi marido, que es un héroe nacional. Entró con la máquina en Izmir y en Estambul, lo considero. Yo voy a ver el día que me toque ir sola, ¿yo qué voy a hacer? No quiero ni imaginarme. Bueno, vamos a seguir. Entonces salgo de ese hotel y iba por la calle justa y le pregunto a una persona,
Otra cosa, el idioma no es ninguna barrera. Los turcos no saben hablar inglés, para que no, a menos de 4 o 5 ahí que tienen el negocio eso, que se estudia más o menos, pero ellos no hay inglés que valga, hay turco, pero usted con el teléfono y con Google Maps, usted se comunica con todo el mundo. Y es como el idioma, bueno, será porque a mí me encanta y que lo estoy estudiando, pero el idioma es tan romántico, es una cosa que con un miel que usted se lo va a aprender aunque no quiera. Y aparte de eso, con el Google Maps, usted donde quiera. Y la gente, la energía que tiene la gente, que no están con esa cara, ¿qué? Que te miran como si tú fueras una cosa extraña, porque vamos a estar aquí. Yo soy negra, africana, y ya ustedes saben, y zulú. Así que son cosas que son muy particulares. No es que soy rubia con los ojos azules, que a todo el mundo le gustan las rubias con los ojos azules, y donde quiera se le abren las puertas, así que parece que se abrieron las puertas del paraíso. No. Entonces yo tuve mi experiencia positiva todas las veces que fui. A mí nadie nunca me miró con ninguna cara de racismo, ni nadie me trató mal, nadie, y digo nadie, ni una sola persona. En 30 años, eso aquí en Europa nunca me había pasado. Así que, por lo tanto, no quiero que nadie se me ponga bravo y que cojan ejemplo de mí, porque yo sí soy negra, africana y zulú, las 3 cosas juntas. Tengo mi educación y tengo mi manera de comportarme, así que no soy del montón. Pero esta es la jeta, no hay otra. Entonces, como quería decirles, encuentro una muchacha, le pregunto, bueno, esa muchacha, yo no sé, dejó lo que tenía que dejar y vino con nosotros, nos llevó hasta la puerta del tram, de la metro. Nos llevó hasta la puerta de la metro. No quiero cansarlo, como 5 o 6 kilómetros. Ella dejó lo suyo y vino sin conocernos. De ahí nos encargó en las manos de otra persona. Porque la metro no es la metro es la metro de Estambul, no sé cuántos billones de personas, la ciudad más populosa de Europa, la más grande y la más habitada, y además la tercera en el mundo con más personas. No sé cuántos millones de personas viven ahí, así que no es una personcita, ahí usted se pierde para conocer Estambul. No es que sea el pueblito de campo de aquí donde vivo yo, nada de eso. Entonces nos llevó hasta ahí. Después nos conseguía otra persona que nos hizo la Istanbul Card. Perdió 1 hora. Ella perdió 15, 20 minutos. El otro perdió 1 hora. Nos enseñó todo sin hablar turco a estas horas. Después nos dijo al policía. El policía nos entró. Había un perro así que me recuerda hasta ahora, un pastor alemán, que yo dije, ay Dios mío, y gatos por donde quiera, porque ellos aman a los animales, que yo le tengo terror a los gatos. Que Dios me perdone, Diosito, y que me perdone también los musulmanes y los turcos, que yo los quiero mucho y todo, pero la única cosa que a mí me da verdaderamente un poco de no sé qué, son esa cantidad de gatos que hay por donde quiera, porque los perros también. Hay algunos que son agresivos, porque los perros hay que respetarlos, porque ellos también tienen su caracterito, porque tienen su lugar. Ellos están por delante de todo el mundo, así que hay que tener respeto de ellos, porque también se pueden sublevar. Pero los gatos, esos, ay Dios mío, donde quiera hay gatos, donde quiera. Y cuando digo donde quiera, en todos los restaurantes, dijeron al marido, sale ese gato. Digo yo, por favor, que para ellos los gatos son como las vacas en India, que son sagradas. Esos personcitas, esos leoncitos domésticos, son para ellos lo máximo. Bueno, ahí está mi mamá ya llamándome de Cuba. Lo estoy mirando en la pantalla, pero no puedo. Voy a seguir con ustedes. Eso, lo servicial, las personas originales, las personas que nunca se cosan. Si cualquiera que ustedes conocen, las amistades que conocen, se llevan a tu casa. Aquí les voy a dejar una foto de las personas que el día de Ferragosto, así, sin nada, sin ningún tipo de interés atrás, ni ningún gente que parte y te resuelve y de esto. Así son las cosas en este país, cosas del otro mundo, como se dice. Claro, irán sus cosas y sus cosas, porque también espero de ir a visitar barrios que no sé qué, pero no quiero decirle que estuve en barrios quizá que cosas, porque a mí me gusta ir donde está lo natural, así que me fui para todos los mercados, todos los Capali Carsi, eso que hay por allí, todos los Carsi, Capali Carsi. Bueno, todos los mercados que hay en todos los lugares donde fui a los mercados, porque en los mercados es la identificación del lugar, ¿entiendes?